Buenos días, sean todas y todos bienvenidos. Para la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la UNAM es un gusto tenerlos aquí con nosotros para esta mesa redonda donde se discutirán los resultados del proceso de elección del martes antepasado en Estados Unidos y los impactos para México. Esta actividad se realiza en el marco del seminario Identidad, Cultura y Sociedad de la UDIR. Con este seminario, la UDIR busca abrir un espacio para que desde diversas perspectivas y enfoques se promueva el estudio de la sociedad en sus diversas manifestaciones culturales, institucionales, económicas, políticas y sociales a partir de la comprensión de las maneras en que estos fenómenos son entendidos, asumidos y vividos. Antes de proceder con el evento, permítame agradecer a todos quienes pusieron el empeño para que esta actividad se realice. Quiero agradecer a la Coordinación de Humanidades, al Centro de Investigación sobre América del Norte, a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, en particular a Pablo García y a su contraparte en el CISAN por las labores técnicas para que podamos tener a nuestras invitadas vía remota. Y desde luego agradecer a la presencia de todos ustedes y de quienes nos acompañan a través de la web. Bueno, ya vieron un poco, ahora nos pusimos de acuerdo en cómo va a ser la dinámica de la sesión. Primero arrancaremos con la participación de nuestras invitadas del CISAN, después continuará el doctor César y finalmente cerraremos, esperemos que para entonces ya haya llegado con la directora del CISAN, la maestra Silvia Núñez García. Dicho lo anterior, me va a permitir leerles una breve síntesis de las trayectorias curriculares de nuestros invitados. La doctora Claudia Maya, que nos acompaña, ella es investigadora del CISAN, especialista en finanzas y bueno, pues, nos da un gusto que estés acá. Mucho gusto también a mí. La maestra Elizabeth Gutiérrez Romero, les comento, es secretaria académica del CISAN e investigadora del área de estudios de la globalidad. A lo largo de su trayectoria en el CISAN ha centrado su interés en el estudio de la estructura económica de los países de la región y en aspectos relacionados con la productividad y la competitividad industrial. Entre ellos resaltan los relativos a la industria del acero y la automotriz. Actualmente, su proyecto principal tiene por objetivo el estudio del proceso de terciarización en América del Norte. Es autora de numerosos capítulos de libro, artículos en revistas especializadas. Su labor docente en la UNAM se ha desarrollado principalmente en el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales. Asimismo, ha impartido cursos en la Universidad de Sinaloa y en la Universidad Autónoma de Coahuila y ha ofrecido numerosas conferencias en la UNAM y en otras instituciones de educación superior, nacionales e internacionales. La maestra Silvia Núñez García es directora del Centro de Investigación sobre América del Norte de la UNAM, donde se desempeña como investigadora desde 1989. Además, es catedrática de la División de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos y distinciones de instituciones nacionales e internacionales. Su campo de especialización se centra en la estructura y desigualdad social en América del Norte. La maestra Núñez es autora de varias publicaciones en estos temas, en libros, que se encuentran en libros y revistas especializadas nacionales e internacionales. Y es miembro de diversos consejos directivos sobre temas de relaciones entre México y Estados Unidos y América del Norte en general. El doctor César Pérez Espinosa, compañero de la UDIR, es investigador en la UDIR con una dilatada carrera en la UNAM, ha sido investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y de la Unidad Académica de Estudios Regionales, UAER, en Ijiquilpan. Su trabajo se enfoca en el pragmatismo y pluralismo que se gesta como elemento de poder en la democracia oligárquica en Estados Unidos. En una primera etapa, su interés fue trabajar el poder representativo del Congreso Federal, sobre todo del grupo de legisladores de origen latino, y estudiar diferentes aspectos de la vida política de los latinos en Estados Unidos y su interés para México.
Actualmente desarrolla una investigación sobre política transnacional de los grupos migrantes michoacanos, su forma de representación política y su cultura política como grupos de presión. Y sin más, comenzamos con las intervenciones allá en Ciudad de México. Sí, muchas gracias. Yo solamente me tomaría un minuto más para hablar un poco de mi compañera Claudia Maya. Como ya decía César, ella es doctora en Economía por la UNAM, maestra en Economía por la Universidad de Missouri, Kansas City, y maestra en Finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Como decía César, también se desempeña como investigadora del CISAN, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación se orientan hacia el estudio de la economía internacional, en particular los cambios en el sistema financiero de América del Norte. También es autora de diversos artículos y capítulos en libros en México y en el extranjero, y también participa en distintos coloquios, seminarios nacionales e internacionales. Y pues le agradezco mucho que esté aquí apoyándonos en esta sesión. Bueno, a mí me gustaría iniciar diciendo que justamente después ya de más de un año y medio de campañas intensas, debates como nunca en la historia, llenos de intensidad, muy agresivos a veces, de pocos planteamientos, finalmente tenemos que el 8 de noviembre, el martes antepasado, se diluyó, tenemos el resultado, y para azoro de propios y extraños es justamente el presidente electo Donald Trump. Él fue una figura muy controvertida, como todos sabemos, por sus posiciones, por su retórica pues muy agresiva, xenófoba, sexista, racista, pero además, digamos, siempre, y creo que hasta el momento, pero ya se está definiendo, constituyó un gran signo de interrogación. Era un personaje que lo primero que nos conminaba era, además de todas estas reacciones, muchas veces de rechazo a sus posiciones, era la incertidumbre, porque justamente esta incertidumbre se hacía saber no solamente en sus posiciones, tanto en la economía como para la sociedad, como para la política internacional, sino también para sus propios programas, su posición anti-establishment. Él decía que él era un crítico del sistema político estadounidense, y en caso de llegar a la presidencia, pues él se comprometía a limpiar ese pantano, ¿no? Entonces, él siempre se configuró a sí mismo como una persona fuera de la política, fuera del establishment, como uno de los críticos, una persona que no tenía una historia política y entonces menos cola que le pisaran en términos políticos, y desde luego no presentaba, como digo, ya no digamos posiciones políticas consistentes, pero ni siquiera los programas que quería llevar a cabo. Todos eran de mucho efecto, tan de efecto que no tenía ni siquiera que contratar tiempo en los medios se acercaban a él, los medios le daban toda la publicidad, ¿verdad? Entonces siempre se distinguió por sus planteamientos explosivos que hacían que los medios estuvieran siempre al tanto con él. Pero desde luego, como digo, además de su agresividad, era una persona que al menos creaba incertidumbre de qué planteamientos sí podía llevar a cabo y cuáles no.
Él, como vimos en muchas como digo, de sus debates, planteó muchas cosas, tanto en el terreno interno como en el terreno internacional, como en las relaciones bilaterales. Pero eran planteamientos que muchas veces solamente eran como titulares. Nunca fue ni explicó a fondo lo que quería hacer. Él, en el terreno, digamos, de la política interna, criticó como si de veras Estados Unidos estuviera en una crisis económica que justamente ya tiene varios años de haber empezado a crecer moderadamente, de recuperar empleos no tan buenos, ¿verdad? Pero él planteaba una situación tanto económica y social crítica en Estados Unidos. ¿Por qué hacía estos planteamientos de una situación crítica en términos económicos? Como si las tasas de crecimiento fueran extraordinariamente, perdón, las tasas de desempleo fueran extraordinariamente altas. ¿Por qué lo hacía así? Bueno, porque él se estaba dirigiendo a un grupo de electores que fue el que finalmente votó e hizo la diferencia. Si nosotros pensamos en una situación crítica en términos de la economía de Estados Unidos, uno se podría remitir al año 2008, ¿verdad? En donde la crisis financiera y la crisis hipotecaria efectivamente destruyeron empresas, destruyeron empleos, y hubo pues digamos, un gran esfuerzo del presidente Obama para echar a andar esta economía y recuperar los empleos. Ahí sí hubo tasas de desempleo muy altas, ¿no? Incluso en algunos condados llegaron a más del 24-22% como tasas de desempleo. En términos generales, pues llegaron hasta 10%. Pero el candidato en ese momento dirigía todos sus planteamientos a aquellos que estaban inconformes con su situación económica, inconformes en términos de que los empleos que tenían ya no eran como hace 20 o 30 años. Se dirigió a aquellos inconformes ante los procesos de globalización que incorporan no solamente aspectos de globalización económica, sino incorporan también los tratados. Aquel candidato, desgraciadamente, entre todos sus planteamientos, dirigió 2 o 3 puntos muy importantes con respecto a México. Para México ya se sabe que Estados Unidos constituye el país más importante, la relación más importante que guarda para México un país es Estados Unidos. Tenemos, digamos, muchas causas para... muchos factores intervienen para que sea nuestra principal relación. Sin embargo, para Estados Unidos, México no es un país o una relación que sea absolutamente prioritaria. Estados Unidos tiene muchas relaciones y muchos intereses en el mundo, y entonces México, sin quitar su importancia, ¿verdad? Pero no es una papa caliente. No es un país que esté en el centro de las preocupaciones de Estados Unidos. Pero si se puede decir, mañosamente, Trump centró algunos planteamientos con respecto a México. En un contexto más amplio, si se quiere ver, pero
muy centrado también en esta relación con México. Uno de ellos es justamente el de la migración. Si bien habló mal de la migración en términos generales, especial mención hizo a la migración latinoamericana o mexicana, especialmente a los Estados Unidos. Otro punto que fue central fue justamente el relacionado con la globalización y con los acuerdos comerciales, justamente el del Tratado de Libre Comercio. En estos dos puntos se centró y ya como colofón tenemos al muro, que como se ve, pues era un eslogan muy importante para él, porque pues hasta el público sabía el estribillo de que vamos a construir un muro y México lo va a pagar, ¿no? Pero realmente, si los que hemos estado estudiando la relación México-Estados Unidos o cualquier turista que vaya a Estados Unidos se da cuenta que este muro pues ya existía y ha sido financiado pues por el Congreso. Entonces, digamos, pero como lema de campaña le funcionó muy bien con respecto a los otros dos puntos que sí son de mucha importancia. El caso de los migrantes. Estados Unidos es un país de migrantes, pero pasando de esta generalidad, lo que podemos decir es que Estados Unidos, el mercado laboral que hay en Estados Unidos requiere migrantes. Hay una gran cantidad de trabajos que no son realizados por los ciudadanos estadounidenses, por la clase obrera nativa. Y a pesar de que puede haber muchísimas explicaciones para la migración, entre ellos las redes familiares, las diferencias salariales, etcétera, etcétera, lo que sí sabemos es que es el mercado estadounidense quien da la señal de requerir una demanda de trabajadores. Porque aunque tenemos visas H1 y H2 específicas, pues sabemos que estas no rebasan los 65,000 para 65,000 personas en cada uno de los casos. Así que el grueso de la migración es una migración indocumentada. Ya desde la propia política del presidente Obama, nosotros hemos sido testigos de varios millones, entre 2,5 y 3 millones de deportados. Así que, digamos, un poco la cuestión de la migración, las deportaciones, la necesidad de la mano de obra, siempre es un aspecto que rebasa la política migratoria estadounidense. Hasta el momento, lo que nosotros tenemos es que alrededor de 11.2, 11.3 millones de trabajadores no documentados están en Estados Unidos. Y cerca del 66% sabemos que son mexicanos. Así que efectivamente, cuando él habla de su posición anti-inmigrante, mucha de esta posición, claro que va a recaer en nuestros connacionales. Hasta cuando él empezaba en sus campañas a hablar en contra de la migración, él se refería a que él iba a deportar a todos. Ha ido moderándose no solamente en el terreno de la migración, sino en muchos otros, y ahora habla solamente de los migrantes criminales. Aún así, él habla de que serían más de 2 millones, entre 2 y 3. De tal forma que se van acotando sus planteamientos, y eso le permitirá, a mi juicio, tener más información dura a las autoridades mexicanas para ver cómo se apoya
cómo se da asesoría, cómo se está vigilante ante este proceso y a dar opciones a aquellos que retornan. Bueno, muy rápidamente me voy a dedicar ahora al otro punto, que era el planteamiento antiglobalizador de Trump, pero en especial ante TLC. Trump habló en su campaña que él quería llevar nuevamente las empresas y los empleos perdidos en Estados Unidos, sobre todo en esta franja del Medio Oeste, de vuelta a Estados Unidos y de alguna forma penalizar o poner aranceles a las empresas que no regresaran a Estados Unidos. Si bien esta también era una situación de la campaña de Trump respondía a toda esa masa de hombres blancos que habían perdido sus espacios y sus industrias muy dinámicas, como pasó, por ejemplo, con la industria automotriz. Donald Trump creo que pierde de vista y creo que en los próximos meses esa será una de las principales aspectos de negociación, que México y Estados Unidos tienen una relación estrechísima en términos productivos y en términos comerciales. Aunque en México, en Canadá y también en Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio ha tenido críticos, lo que sí es cierto es que si atendemos solamente a la cuestión comercial, pues no cabe duda que el Tratado de Libre Comercio ha dado resultados muy positivos para el caso del comercio mexicano. Cuando Trump habla de un déficit de Estados Unidos con China y con México, es cierto, ¿verdad? Claro que con China es fenomenal, es grandísimo, y con México es de menos miles de millones de dólares, pero sí, efectivamente para México hay un superávit. Pero más allá de esta cuestión que es cierta, lo que el señor Trump, y creo que esa va a ser un motivo de negociación, pierde de vista, es que México en algunas empresas está tan estrechamente vinculado que se romperían ahora varias cadenas de producción regionales. Porque si bien México tiene un superávit y gran parte de la producción se exporta, no habría exportaciones sin una gran cantidad de importaciones. Más del 45% es contenido de insumos estadounidenses que después se exportan. No es que todo sea contenido mexicano, así que tenemos una relación muy, muy estrecha. Incluso en el caso automotriz, se habla de que más de 5 veces, cerca de 8 veces, un auto tiene que pasar las fronteras para quedar terminado. Pero además, si nos vamos, no solamente por industrias, que estoy poniendo aquí el caso más relevante, que es el de la industria automotriz, pero si nos fuéramos, por ejemplo, a la relación comercial entre estados, o sea, Arizona, Texas, California y, por ejemplo, Michigan, tienen a México como primer o segundo socio. De tal forma que son aspectos que han sido construidos a lo largo de muchas décadas, incluso yo me atrevería a decir desde antes del Tratado de Libre Comercio. De tal forma que estas promesas de campaña, si bien creo, como ya lo anunció ayer, que sí van a tener una repercusión y para lo cual también México debería estar atento,
y tener sus propios planteamientos, quizás no sea tanto como terminar con la relación, porque eso perjudicaría a muchas empresas estadounidenses también, pero más bien tendrá que dar respuesta a algunos inconformes, algunas regiones inconformes, porque en el comercio no todos han ganado. Ajá. Varias entidades de México sí han ganado en términos de inversión extranjera directa, en términos de comercio, en términos de empleo. Y desde luego a las empresas les ha convenido instalarse en México fundamentalmente porque es una mano de obra calificada, especializada, pero también por los costos laborales. En fin, tenemos que entonces Donald Trump ha centrado en estos dos puntos que son muy relevantes para México, sus ataques y su relación y cómo la va a enfrentar. Claro que podríamos abundar, y eso creo que lo podemos hacer un poco más, de los resultados electorales. Yo solamente voy a dar ahorita como una pequeña muestra para dar la palabra a mi compañera Claudia Maya, y podríamos regresar algunos aspectos de resultados electorales, porque no hay que demeritar, digamos, el caso de que fue una elección sumamente cerrada, que Hillary Clinton ganó el voto popular y que finalmente los tres estados que le dieron el triunfo a Trump fueron esos estados que estaban como en riesgo, como que podían cambiar a uno o a otro. Ajá. Y igualmente nos damos cuenta que aunque Hillary Clinton se dirigió mucho a las mujeres, a los votantes negros, a los votantes latinos, y sí, muchos de ellos en una gran cantidad, por ejemplo, podríamos decir, las mujeres negras votaron en 94% por Clinton, pero el 53%, más de la mitad de las mujeres blancas, votaron por Trump. Ajá. Y aunque había muchas expectativas de que el voto latino le diera el triunfo a Clinton, a Hillary Clinton, pues vemos que fue insuficiente. Sí, claro, hubo una elección muy alta de los hombres latinos, 62%, y de las mujeres latinas, el 68%, pero no fue suficiente. En fin, podemos analizar, aquí tenemos varios cuadros con los resultados electorales, pero yo dejaría esta breve exposición aquí y podemos retomar muchos otros aspectos, tanto de los resultados electorales, el papel que jugaron los medios, el miedo y otros aspectos. Y también podríamos quizás profundizar en otros aspectos económicos o políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, buenos días todavía, ¿verdad? Buenos días a toda nuestra audiencia en Morelia. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias por la invitación, maestra Elizabeth. Pues vamos a hablar un poquito, vamos a ahondar un poquito en este tema. Trataré de dar algunas cosas con relación más a las consecuencias para México, no sin antes platicarles mi experiencia. Tuve la oportunidad de estar en Washington exactamente una semana antes de las elecciones. Estuve con American University. Casi todos los académicos, estudiantes y demás estaban muy confiados en que Hillary ganaría las elecciones. Prácticamente todo el mundo estábamos convencidos, incluyéndome, que no era posible que Trump ganara.
salía totalmente de nuestras expectativas y inclusive estábamos haciendo planes para seguir ciertas líneas de trabajo, confiados en que pues de cierta forma habría el apoyo de los demócratas en lo que estábamos haciendo. Sin embargo, oh sorpresa, en la madrugada del 8, nadie pudo dormir, estoy segura, bueno, de los que seguimos estos temas, nos dan esa noticia que para muchos fue como que la noche de Halloween. Entonces, a partir de ese resultado es volverse a plantear nuevamente qué va a suceder, hacia dónde caminamos, qué es lo que tenemos que hacer, por qué, sobre todo contestarse esa pregunta, ¿por qué ganó Trump? ¿Por qué no ganó Hillary? Y creo que la maestra Elizabeth nos ha dado un buen panorama de por qué ganó. Sin embargo, creo que también cabe señalar que, que la victoria de Trump es parte del reflejo o de cierta forma demuestra la crisis social y la descomposición social que se está dando en Estados Unidos, ¿no? Donde está acentuándose un racismo y un nacionalismo recalcitrante. Y obviamente los que salen más perjudicados, pues somos los extranjeros que no tenemos la piel blanca y los ojos azules y que están de cierta forma, pues aún los más afectados son los que están de forma indocumentada en Estados Unidos, sobre los cuales se está volcando toda esta agresión y rechazo, de cierta forma como chivos expiatorios, ¿no? Dándoles a ellos toda la culpa por los males por los que atraviesa Estados Unidos. Yo sí considero que Estados Unidos continúa en una crisis profunda. Como economista y como analista financiera, digámoslo así, sí, no veo una reactivación verdadera de la economía estadounidense. Ha tratado de medio sobrevivir con unas políticas muy evidentes de corte post-keynesiano, como ha sido la reducción de las tasas de interés de la Fed para ayudar a la economía a reactivarse con una tasa de interés baja y inyectando liquidez al mercado, pero que no ha sido suficiente para reactivar los niveles de empleo al nivel que estaban antes de la crisis financiera. Ese es un punto muy importante. La gente que perdió sus trabajos y sobre todo sus casas y patrimonios durante la crisis del 2008 no ha logrado recuperar sus casas. Entonces, ha habido una acumulación de circunstancias que apoyaron muy bien y que apuntalaron la victoria de Trump. Por otro lado, ese hartazgo del establishment que empezó con Reagan y siguió todavía con los Bush y con Clinton, con Bush, no lo querían repetir. Entonces sí fue de cierta forma para algunos un voto de castigo contra continuar en la línea de los demócratas. También eso contribuyó a la victoria de Trump. Sin embargo, lo que más me cuestiono yo es esa irracionalidad. Ok, no me gusta Trump, pues no voto por él de todos modos, pero ¿cómo es posible que gente de clase media alta, educada, blanca, con educación, experiencia, con criterio, pudo haber emitido su voto abiertamente en favor de este personaje? Entonces, eso nos dice mucho, eso nos dice el nivel de rechazo que la sociedad estadounidense, bueno, esta parte de la sociedad estadounidense que votó por Trump, el nivel de rechazo que tiene contra los que son diferentes y sobre todo contra los hispanos. Desafortunadamente nosotros tenemos a Estados Unidos como nuestro vecino principal, ¿no? Estamos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, entonces no podemos evitar esa relación con él,
como bien lo mencionó la maestra Gutiérrez, no somos fundamentales para él. Sin embargo, ese país representa para nosotros el 85% de nuestra economía, de nuestras exportaciones, nuestro principal socio comercial, y no podemos evitar, por un lado, nuestra relación con él, ni tampoco él puede evitar nuestra presencia en su propio país. Sin embargo, sí lo estamos sufriendo. Entonces, vamos a ver un poquito qué ha pasado, qué perspectivas tenemos con relación al comercio, a la migración, que ya los tocó la maestra Gutiérrez, pero vamos a dar un poquito más de datos. Con relación al comercio, les decía yo que México mantiene el 85% de su comercio con Estados Unidos, es nuestro principal socio comercial. Tenemos una dependencia no solamente comercial, sino financiera en todos los sentidos. La mayoría de las inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores son inversiones estadounidenses o de empresas estadounidenses, y por ahí no se ha dicho nada. Trump no ha dicho que va a prohibir o va a dejar salir capitales para que se coloquen en nuestra bolsa. No ha dicho nada, pero no hay que perder de vista eso. Tenemos un vínculo muy cercano, sobre todo esa dependencia política monetaria, como se mueve la FED, se mueve las decisiones del Banco de México. Ahí también habría que indagar cómo se va a desvincular México de esa codependencia con la FED, no solamente en lo económico, pero también en relación a la política monetaria. Entrando un poco más a la cuestión del Tratado de Libre Comercio, está hablando Trump de una renegociación. Al principio habló, su posición era tan radical que hablaba la total salida del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, ahora está planteando que va a hacer una renegociación. Habría que ver en qué términos. Para México le conviene la renegociación. Aquí ya con una experiencia de más de 20 años podría poner en la mesa algunas cuestiones que favorecerían un poco más a México. Esta cuestión de ser un poco antiglobalista de Trump no se la saca necesariamente de la manga. Sí hay un antecedente. A partir del 2014 ha habido un paro de la demanda internacional. China ha dejado de crecer un poco, o sea, no ha crecido al 10% como lo venía haciendo durante los 10 años antes, ha estado creciendo al 7%, es la economía que más ha crecido, pero ya no lo ha hecho a 10%. Entonces, eso ha implicado que el comercio internacional, particularmente la demanda internacional, se haya detenido un poco, o si no bastante, se ha desacelerado. Entonces, obviamente, eso se ve reflejado en las exportaciones de Estados Unidos que han decrecido. ¿Qué le obliga a hacer a la mayoría de las economías cuando esto sucede a nivel internacional? Pues también a buscar otras formas de colocar sus mercancías más intrarregionales o ver un poco más hacia el mercado interno, y esa es la estrategia de Trump. Por eso es que para él ahorita la globalización no le está funcionando, porque tenemos que entender que no solamente Estados Unidos está en crisis, también está en crisis Europa. En Europa, economías como Francia y como Italia están a punto de entrar en una depresión, entonces también hay mucha alerta. Entonces, no, la globalización como tal no constituye una ganancia o una ventaja para las empresas transnacionales. Ahorita se están o regionalizando o buscando más los mercados internos. Entonces, al decir voy a replantear la operación de libre comercio o del TPP, es una estrategia también global de las corporaciones. Debemos entender que Trump, aunque no es político, sí es un businessman. Entonces, él entiende perfectamente cómo hacer dinero en la esfera de negocios. No, a lo mejor no tanto, no sabe, no entiende cómo opera la política. No es político, pero sí es un businessman, y es un businessman muy inteligente. Entonces, está replanteando el omitir el TTP y renegociar el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué implica esto para México? Para México implica, pues sí, tener que reubicar sus exportaciones.
implica una pérdida de mercado muy grave, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Implica una pérdida de empleos en el extranjero y al interior, sobre todo si hay una salida, una reubicación de empresas estadounidenses, aunque hay que entender una cosa, nos están echando la culpa a los mexicanos por la pérdida de empleos en Estados Unidos. Sin embargo, el outsourcing, que no lo han mencionado, no está creando empleos ni en Estados Unidos ni en México, los está creando en China y los está creando en la India. Así es que no es por la falta, no es por los muchos empleos que puedan tener los mexicanos allá, sino porque sinceramente las empresas les ha convenido más abrir empleos en otros países, ni siquiera en México o en Estados Unidos, y eso no lo ve el señor Donald Trump. Aparte de eso, sería una pérdida de divisas tremenda por la falta de exportaciones, ¿no? Tenemos una dependencia comercial con él, que hasta el maíz con Estados Unidos, que hasta el maíz que consumimos se importa básicamente de Estados Unidos. Entonces, sí habría una necesidad de que México estableciera una política también de mercado interno, ¿no? Subsanando o cubriendo esas áreas que ha descuidado por esa dependencia con Estados Unidos, y a la vez da una esperanza para el campo, reactivar el sector interno, invertir en el mercado interno, o sea, reubicar nuevamente la política hacia apuntalar el mercado interno. Eso sería doloroso en un principio, pero si lo logra hacer con la adecuada inversión pública, podría restaurar el sector interno y disminuir esa dependencia que tenemos con Estados Unidos. Por otro lado, pues al evitar o al bloquear el tratado del TTP, pues le da todas las oportunidades a China de convertirse en la principal potencia comercial, a lo mejor todavía no política, pero sí comercial a nivel internacional, porque China sí está haciendo su bloque, nuevamente hablamos de bloques, sus aliados alrededor, se está conformando un gran bloque comercial alrededor de China. Trump decide no entrarle a eso, entonces pues le está dando pauta a China para convertirse en la principal potencia comercial a nivel internacional. Bueno, ¿qué está pasando ahora con la migración? La migración mexicana hacia Estados Unidos prácticamente se ha detenido en los últimos meses. Ha habido, pero esa migración que llega a México es más de Haití, de países como Sudáfrica y de Centroamérica, y se está quedando en la frontera. Y se le está haciendo un problema a México propiamente. ¿Qué va a pasar? Ya no somos nosotros los que estamos exportando en este momento fuerza de trabajo a Estados Unidos, es mano de obra que proviene de otros estados y que se está quedando en nuestra frontera y que eventualmente va a representar un problema muy fuerte para México, porque ¿qué va a hacer con esa gente que se está estableciendo o se está quedando apantanada en nuestras fronteras, que no son mexicanos, más los mexicanos que piensa deportar Donald Trump, más todo el desempleo que ya existe al interior del país, más la crisis económica que se viene por las políticas proteccionistas que adopte Estados Unidos. Sí es una cuestión muy, muy complicada para la economía mexicana, ¿no? Al no haber permisibilidad, pues se plantea terminar ese muro que de por sí ya existe en ciertas partes de la frontera, pues ahora sin que haya esa posibilidad de pasar a la economía estadounidense o a pasar al país vecino, ¿qué va a pasar con toda esa gente atorada en nuestra frontera norte, que también representa un problema, un costo para el Estado mexicano?
Por otro lado, tenemos el problema de las remesas, ya que prácticamente el sector petrolero se ha desarticulado en México cuando representaba nuestro principal ingreso y nuestro principal monedero para el gasto del gobierno, pues ya se desintegró. No nada más por la caída de los precios del petróleo, sino por toda la desarticulación que han hecho a Pemex. Nuestro segundo ingreso principal eran las remesas. Ahora, con toda esta deportación que se crea, pues ya ni de las remesas vamos a poder disponer. Entonces, ya no tenemos ingresos por petróleo, ya no vamos a tener los ingresos que teníamos por exportaciones, por ser nuestro principal propio comercial. Y nuestra segunda más importante ingreso de dólares son las remesas. Entonces, ese es un problema muy fuerte. Era como muchas de las familias sobrevivían con ese ingreso. Habría que pensar qué va a hacer. En un escenario donde se está cortando cada vez más el gasto público y por otro lado se reducen los ingresos de divisas extranjeras, pues ponen aún en más aprietos al gobierno mexicano para poder actuar. El que pueda o no pueda llevar a cabo sus amenazas de deportar, pues mucho depende qué contraparte haya dentro del Congreso estadounidense, a quienes va a poner como sus consejeros más cercanos, y pues no tenemos buenos augurios ahí. Hemos visto en los últimos 2 días que él ha propuesto gente muy radical, sumamente radical, como sus más cercanos y como sus hacedores de política. Entonces, pues desafortunadamente sí hay una gran posibilidad de que vaya cumpliendo sus promesas en distintos tiempos. No creo que sean todos inmediatamente, pero sí habrá una agenda de deportación. Ya lo mencionó la maestra Gutiérrez, los 3 millones de indocumentados con antecedentes penales. Falta que diga que para pasarse un alto, pues ya tienen antecedentes penales, entonces lo toman como gente a deportar. Esto le costaría 166 billones de dólares al gobierno de Trump hacerlo, o sea, los primeros 3 millones que quiera deportar, falta que también quiera cobrárselos a México como al muro, pero sí tiene un costo también para ellos, no es gratis. Es un costo muy alto el que deporte gente, independientemente del costo social, por la necesidad que tienen ellos de esta mano de obra. Como les decía, pues para México el absorber estos 3 millones de deportados, no hay una política, ni siquiera se la están planteando desafortunadamente dentro del gobierno mexicano, qué hacer con esta gente deportada. Podría ser muy valiosa en muchos sentidos por ser mano de obra calificada, pero si no puede absorber los estudiantes que salen cada año de las carreras graduadas, ¿cuánti más podrá absorber todos estos 3 millones más de gente que se integran o que deberían integrarse a la economía mexicana? Entonces sí es un panorama bastante grave. Claudia, ¿qué más podemos? Sí. 2 minutos, por favor. Muy bien, prácticamente yo ya estaría cerrando con mis perspectivas. Lo que sí quiero enfatizar es la necesidad de políticas públicas por parte de México para enfrentar la situación, y no solamente como un mejoral para ver qué puede hacer o un paliativo, sino una verdadera reforma que apunte hacia el fortalecimiento del mercado interno, hacia la creación de empleos, y esto no va a ser posible sin inversión pública y sin inversión privada. Y el gobierno tendrá que replantear su presupuesto anual para todo esto, porque requerirá muchos recursos públicos y privados, y si no lo hace, va a dejar esta economía en un caos total. Esa es mi reflexión. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Ahora pasamos con César. Gracias. Buenas tardes. Qué gusto saludar desde aquí a mis amigas y compañeras del CISAN,
También al auditorio aquí, a los alumnos, a los colegas investigadores, investigadoras, alumnas, profesoras, profesores. Gracias, Mario, por coordinar la mesa. Bien, vamos a enfocar esto, vamos a platicar con ustedes desde otra perspectiva. Vamos a enfocarla desde la teoría política y la filosofía política. Vamos a verlo por ahí, pero vamos también a basarnos en hechos concretos. A aquellos que les gusta entender la ciencia social, la ciencia política a partir de hechos concretos, pues les vamos a dar gusto y vamos a manejar algunos. El asunto entonces, algo que me ha gustado desde hace muchos años, y he tenido la suerte de ver las elecciones en Estados Unidos desde hace muchos años, me permite titular así la presentación de hoy, la plática de hoy: la representación política de las élites y las masas conservadoras. En ese sentido, lo que vimos en la jornada electoral pasada, pues es una lucha por el poder político, avalada por la idea de democracia representativa liberal. No es nada nuevo. Sin embargo, ¿por qué para muchos, y me incluyo en ellos, lo que pensábamos que era un triunfo seguro se nos volvió una pesadilla? Pues vamos a verlo por qué. Porque muchos dejamos afuera algo que es real, que no solo está en Estados Unidos, está en el mundo entero, y que es lo que hay que ir pensando. Allá un sistema bipartidista de tradición. A nivel federal, a nivel local hay multipartidismo, aunque es cierto que en estas últimas elecciones hubo un tercer partido bisagra ahí que se llevó unos porcentajes muy importantes en estados importantes para los demócratas. Pero pues la ola republicana, y hay que entenderlo así, o sea, no fue Trump, fueron los republicanos los que ganaron, porque no podemos, y esa es la invitación que les hago a los aquí presentes, no podemos olvidarnos que allá lo que hay es un gobierno federal con una república representativa. Entonces está Trump, pero están el Congreso, están los jueces, están los gobernadores, están los congresos estatales, están las autoridades locales, en fin, todo eso es lo que hay en Estados Unidos, no solamente el triunfo de Trump. Y en todos ellos ganaron los republicanos. Esa es la otra noticia, que no solamente se llevaron la presidencia, se llevaron todo lo demás. Pero no por ser republicanos son iguales. Esa es la otra situación que tenemos que pensar, que allá el bipartidismo es pragmático de ambos lados. O sea, la ideología de ellos es muy pragmática. Cambian, se adaptan, son flexibles en muchos sentidos. Y aquí es donde viene para los que a veces soñamos de más, pues que en el voto popular, en el voto que nos va a salvar, pues lo que tenemos, ¿que nos va a salvar de qué? Yo les preguntaría. ¿O nos vamos a salvar de qué? El voto popular señala un país bien dividido, hiperdividido, pero no de estas elecciones. Y eso es lo que les voy a hacer ver con unos mapitas que traigo, les voy a compartir de las elecciones. Y nada más agarré del 2000 para acá, pues para quedarnos con el siglo XXI y no irnos a todo el siglo XX y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces señala un país bien dividido, con un conflicto cada vez más fuerte en términos económicos y sociales. Recordemos entonces el sistema que tenemos. Recordemos que por allá también están hablando, creo que en otra conferencia, no sé qué. Gracias. Entonces, regresamos. El asunto está, no se enoje, prometemos ya no meternos en lo que no nos interesa. El asunto está en que los partidos de allá no le han entrado al asunto del conflicto social.
y desde hace rato no le entran, pero desde hace rato está ahí. Entonces, ¿por qué tenemos ese asunto o ese problema? Pues hay algo que se llama sistema capitalista. Van a decir, ay, este profesor está fuera de moda. Eso me lo decía mi abuelito, pero mi papá ya no. Mi papá habla de posmodernidad y yo soy un millennial. O sea, perdónenme por recordarles que esto se llama sistema capitalista, disculpen ustedes el atrevimiento, pero se los recuerdo. Entonces, lo que tenemos ahí son conflictos sociales, económicos, culturales, políticos del sistema capitalista. Y el imperio, ahí va otro lenguaje que tampoco se usa, políticamente incorrecto, llamarlo imperio cultural, pues yo creo que sí. Económico, yo creo que sí. Político, yo creo que sí. Ideológico, por supuesto que sí. Que son los Estados Unidos, pues no es la excepción. Ok, ya se murió Walt Disney. Díganme, no, creo que no, ¿eh? Entonces, hay que entender eso, los partidos de allá son dominantes, son pragmáticos y en el Partido Republicano siempre ha habido cambios en esos dos partidos y el Partido Republicano ya lo venía teniendo hacia su interior con un grupo que se llamaban Tea Party, o sea, se llama un partido de derecha dentro de la derecha y eso es interesante. Y ahí estaba, y muchos decían va a acabar con la estructura del Partido Republicano en el Congreso y a nivel federal. Pues no acabó, pero si ustedes ven de dónde está sacando los cuadros Trump, los está sacando de ahí. Si está viendo de dónde están sacando los cuadros, los está sacando del ala republicana más de derecha, más radicales de derecha. Entonces ahí podemos hablar de una rebelión también, pero de derecha, no de izquierda, pero hay rebelión. Y hay que entender cómo se está dando. Hay que entender también que lo que vemos son caras viejas, tanto de mujeres como de hombres. Y eso también nos tiene que llamar la atención, porque la figura representativa de la lucha por el poder en Estados Unidos son viejos y viejas. ¿Por qué no hay jóvenes? Los jóvenes estaban en otro lado, pero no hay. Entonces hay que preguntar por qué. Después, pues desde mi punto de vista, y aquí si me permiten, abuso de la libertad de esta sacrosanta universidad. Lo que hicimos, o lo que hicieron, o lo que pensamos, o lo que vimos, pues fue elegir a los mismos, con una imagen diferente. Y estábamos ilusionados en que eso era cambio político. Y pues sí vino el cambio político, pero desde la posición conservadora. ¿Sí me expliqué? Gracias. Entonces, ¿cómo entendemos la representación del siglo XXI? Pues la representación del siglo XXI, que es lo que decía, para eso traigo los mapitas, para apoyar el empirismo de mis colegas que son bien funcionales y bien estructuralistas. Espero que no se molesten, ¿verdad?, por lo que estoy diciendo. Y se molestan, pues lo siento. Mucho, no tienen ni idea cuánto. Pues lo que vemos en la historia de la elección presidencial, pues es lo que hemos visto desde el 2000. Desde el 2000 en Estados Unidos se han dado con todo las masas electorales, con todo. Desde el 2000 ha habido problemas postelectorales como los que estamos viendo hoy cada vez en la noche, viendo a los chavos desesperados gritar que no es su presidente. Desde el 2000 están, porque el sistema ya no está dando. O si va a dar, pero ¿a costo de qué? Que esa es otra pregunta que les hago. Si el sistemita va a seguir funcionando, ¿es a costa de qué? Y si no, bueno, pues hay que preguntarnos. Pero eso ya estaba. Lo que pasa es que en ese momento nos olvidamos de una dinastía que desde mi punto de vista perdió. Bush, la dinastía Bush. Y ahí sí habría que preguntarnos con nuestra idea dolorida de que el sueño de Obama era realidad. Sí, el sueño de Obama. Todos soñamos cuando ganó Obama. Pero nos duró muy poco, ¿no? O al menos 2 periodos y regresaron. Y regresaron fuertes. Entonces hay que ver por qué la dinastía Bush, que es el clásico político, que obvio la Hillary se identifica con ese grupo de políticos, con esa casta de políticos, con ese hacer político,
cómo la dinastía Bush es desplazada por otra dinastía, la Trump. Y créanme que no son muy diferentes, ¿o sí? Bueno, Trump tiene más mujeres que hombres, ¿no? Entonces esa podría ser la diferencia. Bush tiene más hombres que mujeres. Pero lo interesante aquí es que un hijo de Bush pierde las primarias. Y las pierde frente a Trump y las pierde por mucho. Entonces desde ahí, a mí en lo personal me llamó mucho la elección. Dije, yo no pensé que Bush Jr. iba a perder frente a Trump, la verdad. Yo dije, otra vez los Bush quieren la Casa Blanca con todos los intereses que eso representan. Aquí es donde también se rompe el encanto, hay que hablar de intereses. Entonces hay que ver qué intereses representan los republicanos con Bush y qué intereses van a representar los republicanos con Trump. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, en ese sentido, ¿por qué la pierde así? ¿Y por qué le hacen un vacío político la clase política republicana a Bush Jr.? No, así como que no lo apoyaron, perdió feo. Se salió. Entonces dices, no puede ser, porque aquí están jugando estos. Entonces, ¿para qué se meten a jugar? No juegan nada más porque son unos santos. Entonces ahí se va Trump y se va en serio, o sea, ya no lo paran. Y dices, bueno, pues está ahí, puede ganar. Porque estaba ahí y muchos nos negamos a entender eso. Que ahí había de dos sopas. Era Trump o era Hillary. Y que en ese sentido podía ganar. Y negamos, muchos de nosotros en nuestra negación y locura decíamos, no, Trump no gana. Bueno, la vamos a ver. Entonces rápidamente vamos a ver la visión de los votantes, ya saben, de los ciudadanos, ya saben que se buscaba el voto de ganar, el voto popular, ganar el voto popular, porque ahí es donde la masa entra a escena. Ahí es donde las élites dejan de jugar para que la masa tome algo de espacio y respire y diga, yo aquí estoy, yo aquí decido, yo aquí mando. Entonces, pues la élite muy bondadosa nos da a escoger entre una mujer güera, ojo azul, que no creo que era muy progresista, pero a comparación del otro era progresista. O sea, ese fue el asunto. Sí me estoy explicando cómo se corrió el centro derecho. O sea, nos dieron centro derecha. La cuestión es que la güera estaba más pegada al centro derecha y el otro de plano estaba abierto. Ya no piensen en centro izquierda, por favor. A menos de que nos pongamos a llorar todos, ¿no? Entonces, eso es lo que teníamos. Es lo que teníamos. Y se enfrentaron dos establishment contra dos establishment. No sean ilusos. Aquí no perdió ningún establishment. ¿O qué? El hecho de que esté metiendo a los más de derecha en su gabinete, ¿qué es eso? Son políticos viejos. Giuliani, Al Newt. O sea, está trayendo puro dinosaurio, si lo quieren llamar así. Y ahí está, ¿no? Bueno, pues es lo que dicen los periódicos hoy, no sé. Pero hoy dicen que ellos van a gobernar. Entonces no son cualquiera los que están metiendo, y son viejos políticos. Eso sí, son políticos tradicionales, sí, me explico, ¿no? Y ahí es donde hay que pensar en cómo funciona el poder en Estados Unidos. Y el poder en Estados Unidos funciona con un liderazgo presidencial donde más que nada es líder, más que nada es el que habla, es el que se muestra, es el que va a la punta de la negociación, pero no es el que arma la negociación. Es un gran equívoco. La negociación se arma por todo lo que está atrás de él, por todos los intereses que representa, a todos que ve antes de llegar y hablar. Entonces, cuando el Trump vaya a Europa, no va a ir él, van a ir todos los intereses fuertes corporativos que están con él. Eso es lo que van a tener. Si hace una payasada o no la hace, pues es su estilo. ¿Que ya se olvidaron de Fox? Ya tan rápido pasó, ¿no? ¿No saben de eso? ¿No saben ustedes no sabemos de tener presidentes payasos? Y también tontos, por no decir otra palabra. Sí, porque cuando dicen de México, pues ahorita les digo cómo va México. Tampoco es nada nuevo, ¿no? Pues no sé qué esperan. Entonces, ¿qué esperamos con este pinche gobierno? La visión, no escuchen eso, por favor. La visión, censúrenlo. La visión de las élites. Pues la visión de las élites es 3 minutos, ya nos chupó la bruja.
La visión de las élites es ser pragmáticos y conservar el poder y se acabó. Y lo demás que lo resuelvan quien lo quiera resolver. ¿Va a haber cambios profundos en el juego político? Pues depende cómo se comporten las masas que están en protesta de Trump y depende si entienden que el cambio tiene que ser constitucional. Para que haya un cambio fuerte en Estados Unidos tiene que ir sobre su constitución y tienen que cambiar las reglas del juego oficiales. Esas son las reales, no salir a protestar. Y tienen aguas con esto, la religión vuelve a pesar mucho como líder social. Y hay que preguntarse qué religión apoyó a Trump y qué religión está apoyando a los que estamos afuera. Lo que sí hay es una crisis social. Entonces, rápidamente, en los 3 minutos de fama que me dan, la elección del 2000, ahí pueden ver ustedes rápido, lo rojo es obvio republicano, lo azulito es demócrata. Vean cómo sí existía, y no crean que es ninguna ironía, un muro demócrata arriba en los estados. Sí estaba, ahí estaba el muro. O sea, eso es lo que quería ganar Hillary. Eso es lo que pensábamos que iba a ganar Hillary y por eso apostábamos a que ganara Hillary. Y vean los votos electorales que trae. Ohio y la que está al lado de Ohio, el 12 y el 21, esos siempre han sido la joya de la corona, igual que Florida. Pero todo lo demás era azul, era tranquilamente azul. Entonces, bueno, ahí se ve cómo Bush les pega y les gana el 2, Ohio y el otro, no me acuerdo cuál es. Ahí gana Bush y gana Florida y demás. Entonces ahí empiezan las malas noticias para aquellos que pensamos que el voto electoral puede cambiar tendencias sociales. Es obvio, hay que dividir la votación de jóvenes, mujeres, hombres, latinos, blancos, negros, asiáticos, para entender más o menos. 2004, regresa la aplanadora republicana, sigue conservando los de arriba y sigue conservando Florida. 2004, no hace mucho. Entonces no teníamos por qué espantarnos de que la ganaran esta vez. Y el centro pues sigue siendo republicano y el Pacífico demócrata, igual que la parte de arriba demócrata, ¿no? Eso se conserva ahí. En el 2008, ahí viene el cambio, ahí viene el sueño. El sueño existe Obama. Y de repente les gana esos estados que son los que definen la elección presidencial. Gana Florida, gana el 11, el 20, Ohio y el otro. Gana incluso de California, Arizona, gana Nuevo México, gana Colorado, si mal no recuerdo, ahí están. O sea, arrasa, pero también hay que ver quiénes votaron por Obama. Los jóvenes no se quedaron sentaditos, salieron. Después, pues con la llegada de Obama al poder se inicia el sueño de que las minorías ahora sí se van a consolidar, ahora sí van a ser políticamente activos, ahora van a ganar posiciones y demás. El 12, ya fíjense cómo el candidato republicano le arrebata un estado de los de arriba a Obama, el 11, el que trae 11 votos electorales. Y pues Florida la sigue ganando igual, pero ya se ve la manchita roja hacia arriba. Entonces, ¿qué pasó aquí? Les digo que es pragmatismo. Entonces, ahí jugó el candidato muy hábil porque sabe vender y lo que estamos comprando son mercancías que se venden. Eso es lo que hay en candidatos. O hay estadistas, o sea, pregunto, ¿estamos votando por candidatos inventados, por marcas? ¿Por mercancía o estamos votando por gente que es estadista? Háganse esa pregunta. Entonces, si la pregunta es, ¿estamos votando por marcas, por mercancía? Pues entonces la retórica le funcionó y los problemas internos hizo algo que han hecho muchos a través del pensamiento político y de la filosofía política. El enemigo está afuera, no está dentro. Échale la culpa a los de afuera. Pues pregúntenle a los priistas. ¿No? Esto está mal por Estados Unidos, no por nosotros. Ok. Entonces, el asunto es ese, que entonces son muy hábiles, se van hacia adentro con toda una demagogia que vende muchísimo, que es lo antimexicano, entiéndase antilatino, porque allá, a ver, esto entendámoslo, allá ven a un salvadoreño, un guatemalteco, un nicaragüense al lado de un mexicano y es lo mismo, son mexicanos. ¿Sí me explico? Con el debido respeto para los compañeros centroamericanos. Entonces, al decir eso era pegarle a todos. No andaban distinguiendo de que, este es guatemalteco, no, no, parejo. Entonces, la crisis social, pues es de la nación americana y lo que vamos a ver es pues un nuevo gobierno republicano, eso es lo que vamos a ver, no vamos a ver nada nuevo. Con el Newt, que fue presidente de la Cámara de Diputados, Gingrich, que fue un
olvídense, y regresa al poder y regresa fuerte, con Giuliani que decía cero tolerancia cuando estaba en Nueva York, con muchos que saben gobernar, que saben, etcétera. O sea, ese es el asunto, cómo viene su política. Y hay que entender cuáles son los grupos dominantes, hay que ver cuáles son las corporaciones dominantes, y hay que ver si se movieron sus intereses con esta elección. Y si vemos que no se movieron sus intereses con esta elección, entonces estamos viendo que las élites se pelearon entre ellas, pero hasta ahí, no más. Y si no se han movido sus intereses, pues quiere decir que son muy civilizados, se pelearon entre ellas y van a seguir dominando. ¿Qué va a hacer el otro sector? ¿Qué va a hacer el sector ciudadano? El ciudadano entendido como masa, el ciudadano entendido como aquel que sale a las calles a manifestarse porque quiere otro esquema social, quiere otro esquema cultural, quiere otro esquema económico. Pues entonces vamos a las viejas preguntas también de la filosofía política. Vamos a ver hasta dónde va a llegar el mandato popular en frente de la forma que tienen mil y unas formas de dominio que tienen las élites conservadoras. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a preguntar lo de siempre, lo que la historia nos pregunta, hasta dónde, o que nos preguntamos a través de la historia, hasta dónde llegarán las contradicciones sociales. Gracias. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Elizabeth. Ahora abrimos un espacio de diálogo para quienes tengan alguna inquietud, alguna pregunta, puedan dialogar con los ponentes. Por allá estaba el micrófono. Gracias. Hola a todos y a todas. Gracias a las profesoras y a los profesores por su plática. Creo que es un tema muy polémico y que, aunque nos hayan dado una perspectiva muy amplia, todavía es más amplia, multidimensional. Y creo que deberíamos cuestionarnos, por un lado, cómo se está llevando a cabo la democracia, tanto en México como en Estados Unidos. Pues, si lo vemos desde la teoría de juegos, ningún sistema político es como totalmente representativo, ¿no? Entonces creo que habría que ver cómo se está llevando la democracia en los dos lados. Me parece que se concentraron mucho en Estados Unidos, pero no tanto en México. Y lo que estamos, como mencionaron las mujeres, que pues que en México no se está dando ninguna alternativa, ¿no? Entonces creo que más que explicar cómo fue que ganó o no ganó, es pues preguntarse qué se va a hacer aquí, ¿no? En nuestro país. Y otra cosa que les quiero preguntar a los tres es que si no creen que esta puede ser una posibilidad para que México y en sí Latinoamérica pueda empezar a construir desde otro punto y no desde un punto dependiente de Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias, Jackie. Igual recogemos otro par de preguntas y damos paso a los ponentes. Aquí, Martín. Martín. Bueno, pues igual agradecer, reconocer como las aportaciones. Creo que me perdí por ahí la importancia de los clubes de migrantes, entonces ya no pregunto sobre ello, pero sí sobre el blindaje que debe pues tomar en cuanto a política pública el gobierno mexicano, porque además de que las remesas pues representan para las familias como un ingreso importante, hay programas públicos que se sostienen en colaboración con los ingresos, ¿no? Por ejemplo, el 3x1, y quisiera saber como qué políticas públicas o de qué manera se debería de blindar ese tipo de programas para que pues las acciones positivas en las que impactaban a través de esta política pública pues no se pierdan. Eso es todo. Muchas gracias, Martín. Y adelante. La pregunta que yo tengo es respecto a lo que comentaban las profesoras en cuanto a la posibilidad del aprovechamiento de la mano de obra calificada que mencionaban, pero con respecto a otros países, o sea, que otros países puedan sacar provecho de esa mano de obra que pues aparentemente se va a exportar de Estados Unidos. Gracias. Igual seguimos el orden de las presentaciones, entonces, ¿sabes si nos puedes comentar algo al respecto? Sí, cómo no.
Todas son preguntas muy interesantes. Si acaso que, aunque sí es muy interesante tener las perspectivas de cómo va la democracia, digamos, la democracia formal, ¿verdad? En ambos países, pues lo que tenemos es que en Estados Unidos, tal como lo explicaba César, Estados Unidos es un país de pesos y contrapesos. Es un sistema político bien estructurado, tiene muchísimos años de funcionar. Es un país que tiene transiciones políticas pacíficas, ¿verdad? Pero digamos, es un país que también desde el principio, y ahí está el colegio electoral y los votos electorales, tenía sus propias preocupaciones sobre el peso, ¿verdad?, que tienen las masas sobre los votos. Quizás por eso no ha cambiado el voto y cómo se contabiliza. Porque uno se podría presentar, pues no es el país hegemónico más importante del mundo, entonces, ¿por qué no ha modificado su sistema electoral? Bueno, su sistema electoral, como les digo, es de los pesos y contrapesos, tiene su sistema político, su sistema electoral, y cada uno de los poderes plantea límites a los otros poderes. Uno se podría preguntar entonces aquí, y qué bueno que lo mencionó César, los republicanos se llevaron todo, ¿verdad? Entonces, toda esa oposición, por ejemplo, que tuvo Obama para llevar a cabo algunas de sus políticas, incluso políticas a favor del empleo y que fueron detenidas en el Congreso, y muchas otras, ¿verdad?, que no me voy a detener en ellas, quizás aquí en el caso de Trump, pues sea menor, digamos, esta corriente opositora a sus planteamientos. Sin embargo, a pesar de que se está hablando de un dominio republicano, tal como lo mencionaba César, no todo es monolítico, ¿verdad? Teníamos aquí, como él mencionó, esta lucha con muchos candidatos, entre ellos Bush, que perdió, ¿verdad? Y así como perdió este republicano frente a este anti-establishment, seguramente en el Congreso va a haber muchas posiciones que estén a favor del comercio y a favor del comercio con México. Ajá. Entonces, digamos, no todo es monolítico. Incluso ustedes recordarán que Bush padre fue quien encabezó, digamos, todas las negociaciones del Telcán. Entonces, bueno, no sabemos muy bien qué va a pasar, cuáles van a ser los planteamientos. Así que, digamos, la democracia estadounidense funciona. Y me atrevería a decir que en México se han hecho, como ustedes saben, un gasto enorme para que las elecciones sean creíbles. Por eso digo, una democracia electoral formal en ambos países, pues digamos, se respeta. Las transiciones en México también han sido, pues digamos, si se puede decir en términos políticos, bastante pacíficas, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que, digamos, en un sentido, tengamos la mejor de las representaciones posibles, ni en Estados Unidos ni en México. Ajá. Efectivamente, cuando César hablaba de la dinastía, Bush, por ejemplo, que perdió, pues también Hillary Clinton representaba, y ayer se discutía este caso, también representaba una dinastía, ¿verdad? Y efectivamente, en ambos casos estamos hablando de posiciones de derecha. Incluso se sabía que aunque ganara Hillary Clinton, muy posiblemente también se tendrían que renegociar muchos aspectos,
¿verdad? Ahora, ¿qué se va a hacer? ¿Qué políticas se pueden implementar? ¿Cómo se va a blindar? Bueno, toda esta nueva situación, lo que sí creo que hace es que tanto en la academia como en el gobierno se prendan focos rojos y se salga de un estado de confort, digamos, de que, bueno, hagamos el continuismo. Creo que esto nos obliga a todos a plantearnos, hacer sugerencias de política al propio gobierno. Por ejemplo, hoy estaba viendo que están estableciendo varios puntos como para darle información a nuestros connacionales, para ayudarles a sacar, por ejemplo, actas de nacimiento de sus hijos. Aspectos que son sumamente prioritarios y de carácter logístico. Entonces, parece que tuvo que darse toda esta situación para empezar a implementar aspectos, ya no digan ustedes de políticas públicas de profundidad, sino logísticos que son básicos. Pero así como está seguramente el gobierno tendría que verificar que los juicios de deportación se hagan con un carácter absolutamente legal, ¿verdad? Y no sé qué tipo de asesorías también se podría plantear para todas esas personas que seguramente serán deportadas. En fin, se tienen que realizar aspectos de políticas públicas básicas en nuestro país o de asesoría en Estados Unidos. Por ejemplo, ayer justamente se mencionaba qué tipo de garantías básicas puede dar el gobierno federal o los gobiernos estatales a las personas que regresan en términos de, por ejemplo, de que sus hijos tengan un lugar en las escuelas públicas o en el servicio de salud. Aparentemente quienes han estado en un seguimiento de los que ya regresaron de la migración de retorno, saben que esto es un vía crucis. O sea, no es fácil que sus hijos se incorporen al sistema educativo. Muchas veces no traen documentos, entonces eso es todavía más difícil, que sus hijos o ellos mismos estén incorporados al sistema de salud. Son cuestiones básicas de logística que no, en donde no interviene, digamos, un razonamiento tan sesudo, pero que son básicas y que sí se podrían hacer, ¿verdad? Entonces, digamos que ahora no pongo estos ejemplos simplemente, pero creo que desde todas nuestras posiciones podríamos hacer planteamientos que saquen de la modorra, digamos, a nuestras autoridades, o les demos, o ellos mismos tendrán que pensar cómo resolver algunas de estas cuestiones. Ahora, por ejemplo, muy rápidamente, la fuerza de trabajo especializada, aspectos como el 3x1. Bueno, todavía no sabemos muy bien, ¿verdad? Si esta situación de las remesas vaya a disminuir, digamos, en un grado muy, muy alto, ¿verdad? Ni siquiera se sabe, ayer se discutió también aquí en nuestro centro esta situación de si no será que se necesite una negociación en el propio Congreso sobre las remesas. No está tan claro cómo se podría hacer, ¿verdad? Y efectivamente, algunos casos, ¿verdad? Claro que habría que profundizar. Se habla de fuerza de trabajo especializada, que podría ser muy útil en México. Es cierto, aunque sabemos que muchos de nuestros migrantes no documentados se insertan en la economía de Estados Unidos en servicios básicos, también sabemos que hay otros que adquirieron elementos de calificación
que de no haber estado en Estados Unidos no los hubieran obtenido. Por ejemplo, el manejo con el software o el propio manejo del idioma inglés. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el caso de muchos jóvenes que tuvieron que retornar, ya sea que fueran deportados o por su propia decisión antes de que esta situación les llegara, y se han incorporado pues a trabajos, ¿qué les podría decir? Que medios, ¿no? Que no son muy bien pagados, pero que, por ejemplo, se inscriben en aquellas call centers, por ejemplo, en donde se necesita pues cuando menos de los dos idiomas predominantes, ¿no? Inglés y español. Y sobre la tercera pregunta sobre el aprovechamiento de mano de obra calificada en otros países, pues digamos como en una segunda etapa quizás se podría emplear. Sin embargo, o sea, ya de por sí la migración de retorno o la migración determinada por los propios migrantes, primero hace que lleguen a su propio país. Y por otra parte, ustedes recuerden que hay muchos procesos migratorios que también están siendo obstaculizados por otros nacionalismos en el mundo, ¿verdad? Y finalmente ahora sí, con respecto a dónde mirar. Justamente hay que recordar que México, por muchas situaciones, pero también por la propia estructura de la organización productiva, hizo que se relacionara tan estrechamente con Estados Unidos y que, como se mencionaba, más del 80% desde hace décadas están volcadas en Estados Unidos. Creo que efectivamente podríamos hacer planteamientos de con quiénes más podemos trabajar. Desde luego, una primera opción son varios países en América Latina, ¿verdad? Que ya de por sí tenemos una base de relación comercial, económica, cultural, etcétera, etcétera. Pero digo, por ejemplo, a mí no me cabría ninguna duda de que sería también muy importante, por ejemplo, mirar a Asia. Ajá. Ya que Asia es uno de las regiones de mayor dinamismo. ¿Por qué no pensar, verdad, en establecer mejores y mayores vínculos comerciales, incluso con China? Quizás podría ayudarnos a reducir nuestro propio déficit con ellos. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. César. Bien, si me permiten y pueden poner otra vez los dibujitos estos de los mapas, ahí traía una parte sobre México, pero no me dio tiempo a tocarlo, entonces pues lo voy a tocar ahorita. Antes que nada, quiero enseñarles cómo quedó al final la mancha roja y vean cómo voló en pedazos el muro de los demócratas, pero en pedazos como nunca antes se había volado. Duro, muy duro. Y ahí viene toda la pregunta. Los que votaron ahí, pues como ya lo han dicho mis compañeros de una forma muy brillante e inteligente, el electorado es diferente al que está en el centro de Estados Unidos y sin embargo votaron Trump. Ahí está aquellos que defendemos el voto popular, pues ganó la Hillary, ¿no? Y aquel esquema que desde los federalistas han defendido siempre, que es la democracia controlada. Si no es controlada, no es democracia, pues le dio razón a todos los federalistas, Hamilton, James Madison, y dijeron, no, esto es indirecto y el que ganó son los sectores, los estados, los intereses y no el individuo. Entonces eso lo pueden reflejar en el voto electoral. Eso es lo que hay atrás de esa estructura de poder electorera. Y bueno, pues ahí te voy a tratar de responder a la inquietud que decían por allá. Pues mira, yo siento que son viejos actores. Son problemas mayores como nunca antes lo habían tenido los viejos actores y son élites binacionales. Y hay que entender que son élites binacionales. Hay que entender quién va a negociar por parte de México frente a Estados Unidos y hay que ver sus limitantes, porque desde mi perspectiva las tienen y las tienen muy grandes.
Y no porque digan que van a defender los intereses de México va a ser así, no necesariamente. Y Trump no porque diga que nosotros somos los culpables nos va a acabar, tampoco es así, porque son muy inteligentes. Y quiero que digan ustedes si hay una dependencia económica atroz de nuestra economía hacia la economía de Estados Unidos. La respuesta es sí. Entonces, como la respuesta es sí, pues ellos tampoco van a quitar eso. A lo mejor tienen sectores que no han ganado. Eso que lo escuche Slim si lo quiere escuchar. Entonces, a lo mejor se van sobre de él, ¿no? Y sobre sus intereses, pero no sobre el resto. ¿Para qué? Pues los hoteles van a seguir estando aquí, me refiero a todas las cadenas de Estados Unidos. ¿O no? Les pregunto. Entonces, toda la infraestructura que hay de ellos aquí en este país es impresionante. Entonces hay que ver ese tipo de relación. La relación es muy compleja, son actores oficiales que, les vuelvo a repetir, no confío en que sean muy brillantes y más bien van a reaccionar a lo que les digan los estadounidenses, como lo han hecho toda su vida. No tenemos por qué esperar una cosa diferente. Y no tenemos por qué esperar que ahora sí van a ser líderes. ¿Líderes de quién? Entonces, la agenda bilateral está establecida, no la van a cambiar tampoco ni Trump ni nadie. Y el Congreso es el primero que lo va a decir, ganaste la presidencia, pero no el mando político absoluto de Estados Unidos. Eso no es así. Ahí hay intereses, hay pluralidad, hay ideología, hay todo, y esos los van a seguir conservando. Entonces, la agenda no se mueve. La cuestión que se va a renegociar el TLC, ¿desde cuándo lo están renegociando, hombre? ¿Pero por qué decirle a la gente? ¿Por qué no pueden ver los sectores que han ganado y que han perdido desde que se firmó? Yo los invito a que vean y que saquen números. Ya después me dicen si se ha renegociado o no. Y las acciones relevantes, pues está el otro lado, el lado que siempre esperamos que salga y que cuaje y que haga algo, ¿no? Las ONG sociales, que se metan más a las acciones de gobierno, que participen más, que den opiniones, que dirijan, que vean que esto es más transparente. Y eso tiene que ser la salida que yo propongo, porque si algo yo odiaba cuando iba a las conferencias como ustedes, es que nada más se la pasaban en el bla, 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 bla y no daban ninguna. Entonces, pues la salida que yo doy es que México tiene que cambiar en el sentido federal, estatal y local. Que el cambio tiene que ser ya. Y que aparte no solamente tiene que ser, no solamente tiene que haber líderes de comunidades, y no solamente tiene que haber nacionales, también tiene que haber internacionales. O sea, tenemos que hablar ya con Bolivia, con Perú, con Argentina, con todos. Tenemos que hablar rápido, porque a todos nos toca, a todos nos va a tocar. Es la nueva actitud de una economía cerrada, por decirlo así, hacia adentro, pero expansiva hacia afuera, como quieran llamarle, del nuevo gobierno. Entonces todos debiésemos de estar pensando en eso, todos debiésemos de estar pensando en qué políticas públicas apoyar para los sectores más productivos y más inteligentes que tenemos. ¿Y cuáles son los sectores? Son ustedes, los jóvenes. Entonces debe haber una visión, no nacional, no estatal, no local, sino una visión continental de qué hacer con la masa pensante de los jóvenes, cómo apoyarlos. Y no solamente debiese de ser ahí, también debiesen de apoyar a los jóvenes del otro lado, a los que se están manifestando, a los que están gritando, a los que dicen que Trump no es su presidente. Ahí debían de estar. Y cuando tú plantees eso, te vas a encontrar con el establishment de aquí. Y te vas a encontrar con el establishment de Argentina, de Perú y de todos lados. Porque hay intereses. Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos que enfrentarnos y tenemos que ver qué élites tenemos. ¿Tenemos élites nacionalistas o entreguistas? Piénsenle. Entonces, todo esto es rumbo a las elecciones. Lo que yo decía, ¿dónde viene el impacto mexicano? El impacto, no me mires así, yo no tengo la culpa de que la cosa sea así. Se me queda mirando con los ojitos así como, no, yo no quiero oír eso. Entonces, el asunto es que vienen las elecciones del 2018, ahí es donde se va a ver al menos en nosotros qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Ahí es donde si vuelve a ganar la partidocracia que tenemos, pues estamos en el 16 y si ya estamos hablando que va a ganar la partidocracia, entonces ¿qué futuro? La verdad. Y el que quieran, dije partidocracia, o sea, todos los partidos, todos. En ese sentido, pues el muro ya está, como bien lo dijeron mis compañeras, va a seguir estando y lo van a levantar porque es parte de su retórica. Y aparte es un asunto estatal. Si tú hablas con los tejanos quieren el muro.
Entonces, a ver, no solo es Trump, es lo local. La visión tiene que ser local también, tiene que ser regional. No nada más es de que de presidencia a presidencia, eso ya es caduco. Eso es para la prensa, que por cierto la prensa ha quedado mucho a deber en este momento. Se quedan muy cortos, se quedan muy en su idea de tener rating y demás. Ahí andan. Entonces el hecho del muro, pues sí está el muro, pero también está una pelea real, derechos humanos. Pero la pelea real de derechos humanos no solo es frontera, vuelvo a lo mismo. Si hacen una política pública binacional, si quieren verlo así, ¿no? Sería fascinante ver a nuestros diputados y a nuestros senadores, que no sirven para gran cosa, hablar con aquellos y que hablaran de esto y que propusieran esto. Y no nada más que fueran a agachar las orejas y sí, claro, nosotros vamos a defender a los nacionales. No. Ellos podrían llegar y decirles, les proponemos esta agenda legislativa, les proponemos que se debata esto en los congresos. Van a ver la respuesta de aquellos, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero que lo hicieran, que tan siquiera lo hicieran. Entonces, el asunto no solamente es comercio, el comercio ya tiene sus leyes y las va a seguir teniendo. De repente es infame ver que ya están tratando de revivir a los que negociaron el NAFTA, que lo hicieron, entregaron todo. O sea, realmente, lo que pasa es que somos un capitalismo dependiente, subdesarrollado, como quieran verlo, como quieran llamarle. Entonces ellos nos dicen, a ti te va a tocar tal pedazo de pastel, y hasta ahí. Entonces quieren llamarlos otra vez para que vuelvan a negociar. Yo dije, está bien. ¿Y saben lo que no pasó en ese NAFTA? No pasó derechos humanos, no pasó cuestiones laborales, no pasó jóvenes, niños, migrantes. No pasó, no lo quisieron ver nunca los estadounidenses. ¿Y ahora lo quieren ver o no? ¿No? Eso es lo que hay que preguntarse. Y si van a renegociar eso o nada más van a negociar cuotas, aranceles, porcentajes, que eso ya se entiende con una mentalidad de libre cambio. Y los que están afuera protestando no solamente están protestando eso, o a lo mejor ni están protestando su derecho a vivir tranquilos, a no ser alguien que esté en las tinieblas, a no ser alguien que de repente lo voten como lo votó Obama. Aguas con esto y aguas con el sueño. Obama sacó a más de 2 millones de personas. Fue Obama. El sueño ese que teníamos de Obama en migración, pues fue lo que nos costó. O sea, aquí estaba el Obama en el sueño, en el poder, el sueño de los latinos, y todos esos estados votaron a personas. Esa fue la realidad, pues. Pensemos en eso, y pensemos en todos cuando estamos hablando en apoyar a los que están del otro lado. ¿A quiénes vamos a apoyar? ¿No? Entonces eso es lo que yo les digo, la agenda está marcada. Yo no siento que México la vaya a hacer, yo siento que una vez más, gobierno mexicano, una vez va a estar dependiente de lo que les digan y van a bailar al ritmo que les toquen, por hablarlo de una manera amable, educadita, universitaria. Y pues las cadenas productivas tampoco se pueden romper de buenas a primeras, Esa es otra. O sea, México también son regiones, no es todo México. Tenemos que hablar del México del norte, del México del centro, del México del sur. Y tenemos que ver cómo están las cadenas productivas de esos para ver qué tanto afectan. Porque no todo es lo mismo. Hay que dividir, el análisis tiene que dividir y tiene que ser sectorial, regional. Y pues ustedes tienen mucha tarea que hacer, porque los jóvenes son reales también, ¿no? Y se espera mucho de ustedes. Estudien en serio. Gracias. Bueno, tenemos el tiempo encima, pero todavía hay espacio para una pregunta, un par más, con unas respuestas también muy concretas. ¿Hay alguien más? ¿Alguna inquietud? Bueno, si no, agradecemos mucho su atención, agradecemos... perdón, Elizabeth. Sí, mira, solamente quisiera, aprovechar este momento, para decir que por favor les pido que disculpen a mi compañera, a Claudia Maya, que repentinamente, realmente se puso mal de salud y se tuvo que retirar, digamos, de una manera intempestiva. Entonces les pido mucho que la disculpen, seguramente tendremos muchas otras ocasiones para dialogar como ahora lo hicimos.
Yo quiero aprovechar para darte las gracias, Eli. Qué linda, gracias por estar con nosotros y por platicarnos muchas cosas. Gracias. Un abrazote, un abrazote para Claudia. Sí, cómo no. De hecho, digamos, no todas nuestras opiniones, como ustedes pueden ver, son iguales, ¿verdad? Tenemos matices. Yo estoy segura que si los otros compañeros del centro pudieran participar, ustedes podrían haber oído muchas otras opiniones, por ejemplo, sobre el Tea Party o sobre el papel de los medios o cómo es que efectivamente los mexicanos norteamericanos de segunda generación están respondiendo más bien a su situación de allá. Entonces, cuando México esperaba tanto de esos votantes de origen mexicano, pues realmente como que no se sabe, no se atiende a muchos estudios que ya se han realizado sobre dónde están los intereses de nuestros connacionales que están en Estados Unidos y que ya no están en esa migración, digamos, circular, que ya son migrantes que se han quedado allá, que ya no pueden fácilmente retornar y después reubicarse nuevamente en el mercado estadounidense, en el mercado laboral. Hay muchos aspectos que podríamos profundizar y espero que de veras esta no sea la última vez que lo hagamos, sino que solamente sea el inicio y que oigamos para la próxima vez muchas más preguntas. Muchísimas gracias, Elizabeth. Bueno, y a nombre de la doctora Macera, entrego a César su constancia de participación y a ustedes también de manera, digamos, en este momento virtual, les haremos llegar su constancia correspondiente. Gracias. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día.